Desde 2014, con mayor énfasis, aunque se habla de unos 3 años antes, 2011, Yemen es escenario de un conflicto armado que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias en ese país. Hagamos una brevísima línea de tiempo con los principales acontecimientos que han marcado esta guerra. La guerra en este país árabe tiene sus raíces en la mal llamada Primavera Árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente Ali Abdullah Saleh a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbu Mansur Hadi, para hacerle frente a una situación de crisis por corrupción, inseguridad alimentaria, además de los continuos ataques de grupos terroristas. A finales de 2014, el presidente Mansur Hadi y su ejecutivo se instalaron en Arabia Saudita, luego del golpe promovido por las milicias hutíes. El conflicto escaló en marzo de 2015 cuando Riad, al frente de una coalición junto a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzó ataques aéreos contra los rebeldes hutíes con el objetivo de restaurar el gobierno de Mansur Hadi. Desde noviembre de 2016, Arabia Saudita mantiene un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo contra Yemen, medida que ha provocado la situación humanitaria. Por otro lado, en 2017 se creó en Adén el Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos. Esta facción impulsa la separación de Yemen del sur de los territorios del norte controlados por los hutíes. Desde que se produjo la escalada, el gobierno yemení acusa a los Emiratos Árabes Unidos de prestarles apoyo financiero y militar a los separatistas del sur. También exige que Abu Dhabi deje de incitar a la fragmentación del país. A finales del pasado año, el gobierno de Mansur Hadi y los separatistas del Consejo de Transición del Sur firmaron el denominado Acuerdo de Riad con el objetivo de ponerle fin al conflicto armado a través del reparto de poderes en el seno del Ejecutivo. La pasada semana, los separatistas del sur anunciaron el cese de lo pactado con el gobierno. La situación supone una nueva etapa de tensiones en la nación árabe. Comienza el análisis en nuestra jugada crítica. Desde España nos acompaña Juan Luis González Pérez, analista internacional. Desde Argentina, Jorge Kreines, periodista experto en temas de Oriente Medio. A ambos les doy la bienvenida a nuestro espacio. Juan Luis, con su mirada desde Europa, seguramente nos va a ayudar a comprender qué relación directa hay entre la firma del acuerdo de normalización entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y esta movida que en las últimas semanas se ha venido observando, sobre todo en el sur de Yemen. Bueno, todo el mundo sabe que el verdadero artífice del acuerdo de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes e Israel ha sido Estados Unidos. De hecho, de alguna manera lo presenta como parte o como alguna renuncia al acuerdo del siglo, y así se ha intentado vender a la opinión pública, aunque el propio Netanyahu lo haya negado. Pero realmente, a pesar de todo el bombo y todo el boato que se le ha dado a este acuerdo, realmente es un acuerdo que ya existía de facto y que ahora simplemente se ha hecho público. Y eso mismo va a suceder dentro de muy poco con Bahrein o con Arabia Saudí, fundamentalmente cuando muera cuando Bin Salman tome todo el poder y herede todo el poder, ¿no? Entonces, bueno, y esto supone una auténtica traición a la causa árabe, porque el acuerdo que desde 1972, creo, que había entre el consenso árabe que había, es que los 22 países de la Liga Árabe no iban a normalizar las relaciones con Israel hasta que Israel no reconozca a Palestina en las fronteras anteriores a la guerra del 67. Así que romper este acuerdo, que es el acuerdo que es la base de la iniciativa de paz de la Liga Árabe, planificada realmente hace 2 o 3 años, es un desprecio fundamentalmente a Palestina y totalmente a la causa árabe. No podemos olvidar que Israel está ocupando ilegalmente Jerusalén Este, donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante para los musulmanes, y que los planes que tiene Israel han sido siempre profanarlos y destruirlos. ¿Qué ocurre? Pues que el Consejo de Transición del Sur no tiene reconocimiento internacional, no tiene ninguna fuerza todavía a nivel representativo, y pretende que Israel se la dé, porque bueno, Israel es de alguna manera la puerta hacia Estados Unidos. ¿Y a qué le interesa a Israel del Consejo de Transición del Sur? Pues varias cosas, pero fundamentalmente, ya lo habéis comentado, es que la increíble isla de Socotra, un paraíso auténticamente natural, sin par en el mundo, pues es un lugar de donde seguir monitoreando y vigilando a Irán.
Y bueno, y además, si le venden de alguna manera la isla de Socotra, tienen a Israel, a Irán mucho más controlado, y a cambio obligan al Consejo de Transición del Sur a unirse a la transición a la causa palestina. Básicamente, ahora profundizaremos, son los intereses geopolíticos que Israel está manteniendo en Yemen. Gracias, Juan Luis, así será. Permítame introducir en el diálogo a Jorge Kreiner. Jorge, el Consejo de Transición del Sur, como plantea muy bien Juan Luis, no es reconocido a nivel internacional, pero sí es una ficha, o se está mostrando como una ficha clave a favor de Israel en esa zona del Oriente Medio. Sí, Rey, lamentablemente el pueblo yemenita ha perdido su unidad. Sufre una de las crisis humanitarias más grandes que hay en este momento en el planeta, y esto es aprovechado por fuerzas externas para apropiarse de sus recursos, para dominar esa posición estratégica que tiene Yemen en relación al tráfico petrolero internacional. Ahora aparece más claro uno de los objetivos del acuerdo de Israel con Emiratos Árabes, que apunta a aprovechar la crisis yemenita para instalar un poder de las fuerzas pro-norteamericanas en la región. Detrás de esto está Arabia Saudí, por supuesto que los Emiratos Árabes y también Estados Unidos, dirigiendo desde lejos. Pero el hecho cierto es que también no solamente buscan adueñarse de Yemen, apropiarse de sus recursos naturales, tener influencia en ese espacio estratégico de los geográficos, sino también establecer una cabecera de playa en la región para aumentar la agresión contra la República Islámica de Irán. De manera que boicotean a los intentos de Naciones Unidas, que son muy débiles, el acuerdo de 3 puntos que se propone en las Naciones Unidas, que es un intercambio de prisioneros, la liberación del puerto de Odeida, para que se termine allí la confrontación, y la apertura del aeropuerto de Sanaa. Pero todo esto parece muy, muy lejos de poder resolverse, y la situación es verdaderamente crítica, porque todo esto viene acompañado de una tremenda crisis humanitaria que ya ronda los 100.000 muertos, y todo esto tenemos que agregar, se produce, no hace falta decirlo, en medio de la pandemia del COVID-19, que está produciendo, por otra parte, graves estragos en la población. Así que verdaderamente la situación es muy grave, y es verdaderamente inmoral el intento de Estados Unidos, Israel, de algunos Emiratos y Emiratos Árabes por generar, aprovecharse de esta crisis y solo interesarse por sus intereses en el lugar del país. Hablando de aprovecharse de la crisis, ¿no les resulta sospechoso que justo sea en este contexto que los representantes del Consejo de Transición del Sur de Yemen denuncien las más de 300 violaciones al acuerdo que ha habido, violaciones quiero decir, al cese el fuego? ¿Por qué justo ahora, después que se firma este pacto? Y me hago la pregunta también porque vemos que justo en este contexto responde Emiratos Árabes Unidos enviando un cargamento con ayuda humanitaria para esa zona del país, y en paralelo llega el yerno y asesor del presidente Trump, principal vínculo entre Washington y Tel Aviv, a Emiratos Árabes Unidos. O sea que hay líneas de conexión allí que también vale la pena ir como deslindando, ¿no? Sí, así es, y se nota clarito que Estados Unidos, Emiratos y el Estado sionista de Israel son los que están incursionando para la defensa de sus intereses y crear allí un polo pro-estadounidense y opuesto al frente de resistencia que encabeza Irán. Así que esto agrava la situación del pueblo yemení, agrava la situación de guerra, y evidentemente allí va a haber resistencia popular, como se dijo también
todos los bandos yemeníes apoyan la causa palestina, de manera que eso es un indicativo que la resistencia en Yemen va a continuar y la guerra produce verdaderamente estragos entre la población de ese país tan sufrido, Rey. Gracias, Jorge. Esto que acabo de decir Jorge, Juan Luis, me sirve para formularle prácticamente dos preguntas en una. ¿Le resultará tan fácil al Estado de Israel y a su aliado Estados Unidos por acá, por América, y en el caso de las monarquías del Golfo, a Emiratos Árabes Unidos, posicionar la presencia del Estado sionista, quiero decir, en esa zona del sur de Yemen, teniendo en cuenta la postura que ya han manifestado partidos y organizaciones sociales de esa parte del sur de la nación árabe que están en contra de la normalización de estos dos países, de las relaciones entre estos dos países, pero además están en contra de la presencia de Israel en el sur de Yemen o en la isla de Socotra? Por una parte, eso, ¿les resultará tan fácil posicionarse allí teniendo en cuenta un segundo elemento? ¿Los Houthis se quedarán de brazos cruzados? Bueno, no va a ser fácil, ni muchísimo menos, porque obviamente prácticamente todos los pueblos árabes están en contra de Israel. Otra cosa es su dirigencia, ¿no? Y además lo han manifestado claramente en las calles y así va a seguir siendo. Realmente el Consejo de Transición del Sur no representa al pueblo yemení, ni siquiera al pueblo yemení del sur. O sea, es un conglomerado de mercenarios de un montón de países, muchos de ellos entrenados de hace tiempo. Por eso digo que esto no es algo de ahora. Muchísimos de los mercenarios que han estado luchando para adueñarse del sur y han luchado contra la resistencia hutí han sido entrenados por Israel en el desierto del Negev. Esto es lo mismo de siempre. Pero ya digo, al adelantarse un poco el Consejo de Transición del Sur a izar banderas israelíes y demás, pues ha causado el rechazo de buena parte de la gente del sur, que no ve bien con buenos ojos que se haya abandonado al pueblo palestino, que era la causa que ha ligado de alguna manera a todo el pueblo árabe. Pero por otro lado, ya lo decía, los hutíes no paran de conquistar o de reconquistar más terreno y a pesar de que lo que pensaban que iba a ser un actor de segundo orden, que en el momento en que empezaran los bombardeos aéreos de la coalición contra Yemen iban a caer como el que derriba un castillo de naipes, pues están demostrando una fortaleza absolutamente inusitada y no solamente se están permitiendo resistir, sino avanzar hacia el sur y hacia el este, y además con un desparpajo increíble están incluso atacando terrenos de Arabia Saudí, que ha tenido que salir el gobierno francés diciendo que estaba cometiendo alguna salvajada, ¿no? Cuando realmente lo que están haciendo es defenderse de una agresión desde 2015 que está causando el mayor desastre humanitario que existe hoy en el planeta y que realmente, bueno, gracias a que los medios de comunicación occidentales lo tienen tapado, no está alertando a la opinión pública de lo que realmente está sucediendo allí. Pero en el momento que se sepa cómo están muriendo de hambre personas, muriendo decenas de miles de personas de enfermedades provocadas por la guerra, esto debería de alguna manera pararse. Otra cosa es que, bueno, Israel parece que ya ha estado visitando la isla de Socotra, ya tienen decidido dónde va esa base de espionaje para la zona de la entrada del mar Arábigo hacia el Mar Rojo. Tienen situado la zona y además se han permitido directamente a sus aliados del Consejo de Transición del Sur expulsar a gran parte de la población que vivía en esa zona de Socotra, ¿no? Algo absolutamente que es un crimen de lesa humanidad y que de alguna manera pues habría que airear, habría que estudiar, porque tú no puedes llegar a un sitio además que no es tuyo, que acaba de conquistar, y expulsar a su población. Bueno, es lo que han hecho Israel desde el nacimiento como Estado, ¿no? Pero digo, en general no va a ser fácil, ni por la población de Yemen, ni por la fortaleza de los hutíes, que además están desarrollando un programa propio misilístico. Gran parte del ejército, incluso suní, de parte suní, están con los hutíes y van a ponérselo realmente difícil, ¿no? Muchas gracias, Juan Luis. También le agradezco mucho a Jorge su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Un abrazo a ambos. Hasta la próxima.